Gracias por estar aquí con nosotros en Clímax de NTN 24. La Organización Internacional WWF hizo un llamado para fortalecer los programas de protección del bisón europeo, una especie en peligro inminente de extinción. ¿Bisón en riesgo? Bisón europeo, también conocido como el bisón euroasiático, especie semiacuática originaria de Europa, nombre científico Mustela lutreola, clasificación más alta comadrejas, pelaje corto y grueso. Un nuevo llamado de protección para el bisón europeo hizo el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF al señalar que su situación es dramática de no actuarse a tiempo. En menos de 5 años desaparecerá el lince de nuestros ríos. Tenemos que salvar al carnívoro más amenazado de Europa junto al lince ibérico. Los expertos ya lo consideran un animal en peligro crítico de extinción. WWF España. Según estadísticas de esa organización internacional, la población del bisón disminuyó un 90% con respecto a la original y la población española que no alcanza 500 bisones europeos. Esta especie para los expertos es el mejor indicador de la buena calidad de los ríos por su permanencia en hábitats cercanos a esos afluentes. Para fortalecer su protección, WWF pidió al gobierno de España incluir un censo actualizado para saber exactamente cuántos quedan y dónde, lo que permitirá priorizar las acciones. Crear un centro unificado de cría en cautividad del bisón europeo que permita reforzar poblaciones en el campo y crear otras nuevas. Aplicar acciones de conservación sobre el terreno, incluido el control efectivo de las poblaciones de bisón americano. Y damos la bienvenida a Laura Moreno, técnico del Programa de Especies del Fondo Mundial para la Naturaleza en España. ¿Cuál es el estado actual de la población del bisón europeo? Bienvenida a Clímax, es un gusto tenerla con nosotros. Hola Harriet, muchas gracias. Pues el bisón europeo es una de las especies más amenazadas a nivel mundial. Concretamente es el carnívoro más amenazado de Europa. Y quedan muy pocos ejemplares, muy pocas poblaciones muy desconectadas entre sí. Realmente solo quedan bisones en España y Francia, que eso es la población más occidental, y luego en la zona más oriental de su distribución quedan pequeños núcleos muy aislados en Rusia, pero muy poquitos, y aparentemente los expertos dicen que todavía debe ser mucho más grave la situación allí, y una pequeña población de unos 1.500 ejemplares en el delta del Danubio. Por este motivo, la población occidental de España es uno de los reductos de la especie donde todavía sobrevive, y aquí quedan menos de 500 ejemplares, lo cual es muy grave. Estas cifras, además, que se barajan son de principios de siglo y no hay un censo actualizado de la especie, por lo que la mayoría de los expertos advierten que probablemente la cifra sea mucho menor, de 500 ejemplares. ¿Qué llamado hacen ustedes para la protección y conservación del bisón? Desde WWF llamamos a la acción a través de nuestra cibercampaña Salva al bisón europeo de la extinción, que es una recogida de firmas en la que solicitamos a la ministra de Transición Ecológica en España sobre todo que ponga en marcha los recursos necesarios para las acciones de conservación prioritarias. Sobre todo lo que pedimos es que se haga un censo a nivel nacional, porque el último tiene ya más de 15 años y sin saber cómo es la situación real de la especie no podemos priorizar los esfuerzos de conservación. Pero también pedimos acciones dirigidas a controlar el bisón americano y acciones de conservación ex situ, a través de un programa de cría en cautividad con un centro unificado de referencia, porque actualmente se está realizando la cría en cautividad de esta especie, pero por medio de centros muy pequeños y que no tienen los medios suficientes y no pueden albergar el número de ejemplares reproductores suficientes para que la cría en cautividad funcione. Y un programa de, una vez que esto se haya conseguido, haría falta un programa de liberación de estos ejemplares en el medio natural una vez hayamos eliminado las amenazas.
que hay en este medio. Laura Moreno, de WWF España, gracias por estar con nosotros aquí en Clímax de NTN 24. Muchas gracias. La venta de vehículos de gasolina diésel debería llegar a cero en 2028 al menos en Europa, con el fin de reducir los efectos del cambio climático, según una investigación de Greenpeace y el Centro Aeroespacial de Alemania. Veamos. ¿Sin gasolina? Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados y limitar el incremento de esta es uno de los temas al que apunta el Acuerdo sobre el Clima de París en 2015, cuando científicos e investigadores establecieron el objetivo de mantener los niveles en 1.5 grados centígrados a través de algunas medidas, como reducción de la quema de carbono, más granjas solares y disminución en las emisiones de gas. En un estudio de la organización Greenpeace con el Centro Aeroespacial de Alemania, propusieron emitir un resultado sobre en qué momento Europa debería tener la venta de vehículos con combustibles fósiles, con miras a ese objetivo de la temperatura global, y afirman que muy pronto. Aunque algunos sectores de la industria ya están cambiando sus prácticas comerciales por unas con menos efectos en el cambio climático, el del transporte es el único en el que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en los últimos años, especialmente con la gran demanda de automóviles. Tras las decisiones equivocadas en sus planes para manejar el cambio climático, los gobiernos ahora hablan de forzar esta industria hacia un camino más amigable con el planeta. Reino Unido y Francia discuten planes para prohibir la venta de estos vehículos para 2040. Sin embargo, los investigadores manifiestan que sin leyes que impulsen cambios en el sector transporte, la velocidad a la que introducirán el uso de vehículos eléctricos en el mercado no será suficiente para reducir la cuota de carbono. La venta de vehículos nuevos de alta emisión debe caer a cero alrededor de 2028, por lo que según el informe queda alrededor de una década para prohibir definitivamente la venta de estos autos de gasolina y diésel, al menos en el continente europeo. Cebras en Tanzania. El Parque Nacional Kitulo, en las tierras altas del sur de Tanzania, recibirá 24 cebras por parte de conservacionistas con el objetivo de volver a desarrollar el paisaje y la diversidad en este lugar. Esta especie fue cazada hasta la extinción en esta zona del mundo y desapareció como consecuencia de la cría de ganado ovino y ganadería estatal. 16 hembras adultas, 6 machos adultos y 2 juveniles fueron trasladados desde el Parque Nacional Mikumi hasta el este de Tanzania, según la organización Wildlife Conservation Society, los parques nacionales y el Instituto de Investigación de Vida Silvestre de Tanzania. Los conservacionistas pusieron collares satelitales en 4 de los animales para rastrear sus movimientos en tiempo real. WSC es la organización que está haciendo estos esfuerzos para reubicar hábitats fundamentales para la zona y han avanzado en otros como la plantación de 4 millones de árboles indígenas para restaurar bosques e introducir una nueva especie de monos en la región.